ver. Bueno, no sé si ya estamos en el aire, ¿me confirmáis? Sorpresa, no está Ariel, así que por favor confirmadme si me estáis viendo, porque esto es un poco, a ver, yo creo que ya estamos en vivo, ¿verdad? Muy bien, pues nada, bienvenidos todos a este nuevo programa de geopolítica. Como veis, la primera sorpresa es que no está Ariel. Ariel ha decidido, porque lo necesita, porque se lo merece, unos días de descanso, con lo cual ha tenido el valor de dejarnos a nosotros solos, lo cual ya hay que echarle mano. Esto será, por tanto, un programa un poco especial, no tendrá, bueno, pues la personalidad que le pone su director siempre y, bueno, pues nada, simplemente disculpar todos los errores que pueda haber porque tanto uno mismo como el invitado que tenemos hoy, que es nuestro compañero Fernando Moragón, pues no estamos duchos en estas lides. Así que os agradecemos vuestra comprensión. Como siempre, suscribirse, por favor. Es una cosa que no cuesta dinero, es una cosa que no cuesta trabajo y es una cosa que sirve mucho para enfrentar esa censura, para que más gente vea estos programas, para que más gente se conciencie de lo que decimos y que cada vez más gente también tenga una visión crítica o alternativa a las noticias que salen por los grandes medios de comunicación. También muy importante eso que digo de compartir y, por supuesto, aquellos que quieran un poco más de mayor compromiso es hacerse miembro del canal de Ariel Gutiérrez, pues oye, pues lo agradeceríamos, sobre todo el director, que es el que más curra y se curra todo esto para que ustedes reciban casi todos los días reciban, bueno, pues nuevas informaciones, entrevistas de interés, puntos de vista distintos y sobre todo una visión crítica de la realidad, ¿no? Que esté menos falseada, mucho menos falseada de la que nos muestran los grandes medios, ¿no? Eso es importante. Y nada, pues ya paso a presentar, bueno, no, a darle paso, siempre, porque ya no necesita presentación, porque ya lo conocen ustedes, a Fernando Moragón, analista internacional, y bueno, que yo creo que no necesita mayor presentación. Hombre, muy buenas, don Fernando. Estamos. Juan Antonio, bueno, como bien ha dicho, pues bueno, hoy el jefe no está aquí, que se lo va a hacer privilegio del jefe. Pero bueno, lo que hay que ver es el valor que le ha echado en dejarnos aquí solos. En dejarnos aquí, porque no nos puede controlar y podemos decir cualquier cosa. Entonces, por eso digo. Y nada, gracias a Juan Antonio, que ha asumido la responsabilidad técnica del asunto, porque yo soy un inútil analógico del siglo pasado y no llego para estas cosas. Yo bastante con poder enchufarme al canal, ya esto es una cosa tremenda. Así nada, que... ha sido un poco improvisado, por eso no sé si ha aparecido la carátula inicial del programa, en fin, por ello digo que hombre, lo importante yo creo que es lo que podamos contar, ¿no? Pero, en fin, pero ya con un poco más de entrenamiento sabremos manejar el resto de las cositas que hacen que estos programas sean cada vez estén mejor hechos, ¿no? Bueno, vamos a intentar no ser muy aburridos, no queremos tener, hoy que somos uno menos, no queremos tener a la gente aquí 2 horas o 2 horas y pico, contándoles bueno, pues, las cosas que se nos ocurran, y vamos a intentar también no vamos a centrar mucho en ningún tema en concreto para intentar dar una panorámica de cuáles son las cuestiones principales que están ahora mismo siendo noticia y que, bueno, pues llenan las páginas de los periódicos, abren los telediarios, retumban en las radios y, bueno, pues intentar dar una visión un poco alternativa, un poco crítica, un poco distinta, o yo siempre digo, un poco más cercana a la realidad.
Y bueno, pues por empezar, quizás el tema más recurrente en estos 2 últimos años y pico es el tema de la situación bélica en Ucrania, ¿no? Una es la cuestión de la situación en el terreno de combate, en el teatro de operaciones militares. En esto, si quieres comentar algo, Fernando, yo creo que hoy quizás lo más significativo ha sido el comienzo de otra ofensiva en Kursk para expulsar a las tropas ucranianas que todavía quedan en ese enclave, en ese trocito de terreno que se ha ido reduciendo en los últimos días. Y lo que más allá de reducirse, lo que está sirviendo es para que sea otra picadora de carne donde Kiev va echando reservas que no tiene, va echando unidades militares a intentar sostener una situación que cada vez se va haciendo más insostenible, ¿no? La idea de esta ofensiva ucraniana en Kursk nunca hemos sabido realmente a qué se debía, cuál era el objetivo estratégico, es decir, hasta hace pocos días han intentado seguir empujando en algunos puntos del frente, a ver si podían seguir avanzando, no sabemos hacia dónde ni con qué objetivo, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, la única posible explicación es la explicación propagandística, publicitaria del señor Zelensky. Además, cuando tenía que ir a Estados Unidos a intentar vender una vez más, bueno, el plan de la victoria, es que me da risa, un plan inexistente, pues no es plan ni es nada, pero vamos, básicamente a pedir dinero y bueno, pues había que mantener digamos, la imagen pública, la fantasía de que Ucrania, fíjate, ha invadido Rusia y tal, todavía tiene fuerzas, tal, pero ya está. Desde el punto de vista, y tú lo sabes mejor que yo, militar, no tiene el más mínimo sentido, es un disparate. Además, otra cosa, en una zona donde realmente no hay instalaciones críticas, no es estratégica porque tenga minas, fábricas, industrias o nada. O sea, es que simplemente entendíamos, buscándole una explicación, solo se me ocurría, y algunos así lo han admitido, que podía ser que el objetivo fuera tomar la central nuclear de Kursk, pero claro, está a 80 kilómetros. Sí, es que es una operación, bueno, pues muy audaz. ¿Podría haber salido? Pues no lo sé, pero yo lo veo muy difícil. Y la otra, que podría tener mucho más sentido, era que esto hubiera obligado a los rusos a retirar tropas del resto de los frentes para tapar el agujero de Kursk. Pero claro, eso no ha ocurrido. Con lo cual, si ese era el objetivo, la batalla está perdida. Da igual ya ahora lo que se tarde en echar a esas tropas que van quedando en Kursk. Da lo mismo. Es decir, la batalla está, desde el punto de vista militar, ya está perdida. Si tú no alcanzas el objetivo por el cual lanzas la ofensiva, ya no tiene, ya está perdido, ya no tiene ningún sentido. Es decir, seguir echando allí unidades militares para que siga muriendo gente en busca de un objetivo que ya es inalcanzable, no tiene, es decir, es un, no sé, es un sinsentido, ¿no? Es decir, efectivamente. Como yo entiendo, fíjate, espera, como yo entiendo que los generales ucranianos no deben ser todos imbéciles, está claro que aquí había, como bien dices, unas razones políticas detrás, que esas razones, para alguien esas razones políticas justificaban la muerte de muchas personas, ¿no? Esto, por desgracia, lo hemos visto ya muchas veces. Sí, es decir, el que operaciones sin sentido que se mantienen cuando ya sabes que no puedes hacer nada, que lo lógico sería retirarte a una posición, por ejemplo, sostenible y no mantener pues Avdiivka o por ejemplo a toda costa, es decir, me mantengo allí hasta que me maten a todos los soldados, no tiene sentido. Bueno, pero esto, por lo que sabemos, siempre ha sido impuesto por Zelensky. Quien dice Zelensky también dice, bueno, pues sobre todo por los británicos. Yo creo que más los británicos que los norteamericanos. Pero bueno, digamos que por Zelensky, que ha primado siempre la cuestión publicitaria para recaudar dinero y ya digo, y presentar una imagen distorsionada y absolutamente falsa de lo que está ocurriendo en Ucrania, que eso sí,
todos los grandes medios de comunicación occidentales recogen como si fuera una verdad absoluta. Pero más allá de eso, y efectivamente, si a uno de los objetivos, digamos, podría ser la central nuclear de Kursk, ya tú sabes más de esto, pero primero, esto es 80 kilómetros requieren una logística importante. Claro. O sea, no es cuestión de que mando ahí unos tanques y tal. No, ¿qué es lo que les ha pasado? Yo he visto imágenes así. Claro, el del tanque llega, avanza y dice, uy, me he quedado sin combustible. Ah, que vengan los de atrás a por el... Claro, me he quedado sin municiones. ¿Dónde están los que me tienen que proporcionar las municiones? Es muy complicado. Y más cuando no tiene superioridad aérea. Que sabes ahí quería yo también llegar. No tienes. Claro. No tienes aviación. Puedes lanzar algunos drones, algunos misiles, pero poco más. Y eso no va a ningún lado para este tipo de operaciones. No tienes aviación. Los rusos te van a machacar, bueno, como se ha visto, con su aviación y con las famosas bombas estas planeadoras que pueden alcanzar 80 kilómetros desde que las lanzan. Bueno, los rusos tienen superioridad artillera. Dices, es que es imposible que lleguéis a Kursk, a la central nuclear de Kursk. Es que no tenéis capacidad. Pero bueno, ya digo, como esto a Zelensky le da absolutamente igual y sobre todo es hacer propaganda, pues ya está. Y la otra... Bueno, los propagandistas de la OTAN deben estar convencidos de que Rusia ya ha perdido la guerra, ¿no? Es decir, yo voy a hacer no sé si estarás de acuerdo conmigo, voy a hacer un pronóstico. Sí. Yo no sé si será en 2 semanas o en 2 meses, o quizá hacia finales ya del invierno antes de que empiece el deshielo. Pero aquí hay toda una serie de importantes ciudades ucranianas que conformaban la vieja línea de defensa, que van desde Kupiansk, pasando por Siversk, Toretsk, Chasiv Yar, hasta prácticamente el saliente en el sur, en Zaporozhia. Sí, Ugledar y tal, es decir, y luego Zaporilla. Eso va a caer en estas semanas. Decir, yo por lo que estoy leyendo... Van a caer. Y después queda muy poco hasta el Dnieper. No hay nada, quiero decir. A ver, seamos claros. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, ahora mismo lo que estamos viendo, incluso utilizando fuentes ucranianas, que lo dicen, o sea, fuentes ucranianas serias, esto va a colapsar. Es decir, está colapsando. Lo que no sabemos es cuándo va a llegar el punto crítico en el que termina ya de derrumbarse aquello, pero la situación es desastrosa. Lo hemos visto en Ugledar. Otra decisión de Zelensky publicitaria, algo sin sentido, cuando ya la ciudad estaba cercada, habían dejado un patillo justamente para que salieran y los mataran. Es decir, bueno, no. En vez de haber dicho antes, no, venga, retíense y salvamos además una unidad que ha demostrado que era muy, muy valiosa, es decir, que sabía luchar. Creo que era la 72, me parece, la brigada 72. La 72, que era de élite. Que de élite, por eso digo, que había defendido Ugledar bastante bien. Es decir, las cosas como son. Es decir, y este tipo, Zelensky decide sacrificarla porque como está en Estados Unidos y tiene que hablar con Trump y todavía, venga, y con Biden y luego tal, hasta que no vuelva, que no caiga. Vamos, hacer el paripé, aguantar, aunque me tenga que cargar una brigada entera, ¿qué más me da? Porque a ver, hay que tener una cosa clara. A Zelensky, los ucranianos, le importan un pimiento. Que un pimiento. Ya lo vemos. Zelensky lo que busca es su propio beneficio privado, bueno, como toda esta panda de los que están gobernando el régimen de Zelensky, enriquecerse fundamentalmente a toda costa, sin escrúpulos, aparte de las chifladuras que ya tienen cada uno, porque como todos saben, Zelensky, como digo yo, es muy adicto a la harina. Harina. Harina, no se piense otra cosa, no. Harina. ¿No? Refinada, pero harina.
Hombre, a ver, Efectivamente. mientras los sotanistas van diciendo que Rusia tiene perdido la guerra, yo creo que hay algo a comentar que ha ocurrido a lo largo de esta semana y yo creo que sí tiene que tener algún significado. Me refiero, había una importantísima reunión en la base alemana de Ramstein de toda la OTAN más una serie de estados vasallos que van a estar ahí para planificar todos los siguientes planes de ayuda a Ucrania. Y dado más donde Zelensky iba a presentar una vez más a los restos de los aliados su plan para la victoria. Esa reunión que tenía que haberse celebrado ayer, se ha suspendido indefinidamente. Inicialmente dijeron que Biden no iba por el asunto del huracán. Sí. Un huracán que está en Florida, no sé qué impide que él salga de Washington por vía aérea, como tantos aviones que están saliendo del aeropuerto Fitzgerald Kennedy, perdón, ese es de Nueva York, el aeropuerto de Washington hacia Europa, no sé por qué no iba a poder venir Biden, Sí. ¿no? En el Air Force One, es decir, que puede salir del punto que le dé la gana. Pero bueno, esa era un poco la excusa inicial que hicieron. Lo cierto es que con huracán, sin huracán, la reunión ha sido suspendida indefinidamente. A eso se le suma que el propio Zelensky también ha suspendido sin fecha la segunda, esto entiéndanlo con cierta, de aquella manera, conferencia de paz que él iba a convocar, en la cual además dijo que pensaba invitar a Rusia. Entre las cosas que se comentan de por qué lo ha suspendido, ha aparecido por ahí algunas informaciones que es que por falta de asistentes. Es decir, que se ve que ha empezado a invitar y ha empezado a ver que muchos países empezaban a declinar la invitación de que no iban a asistir y ha debido ver que aquello iba a ser todavía más ridículo y más circense que la primera conferencia y ha decidido, pues suspenderla también indefinidamente. A esto hay que añadir un artículo en Financial Times. A ver, muchas veces lo que sale en estos medios de prensa corporativos de las grandes élites, como es Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Bloomberg, evidentemente va sesgado siempre desde el punto de vista de esas élites, porque para eso son sus medios de comunicación. Eso que nadie se equivoque. Pero, claro, también van dando las claves de por donde ellos quieren que vayan las cosas. Y Financial Times decía que veía que Zelensky, como si él decidiera algo, era más proclive ya a algún tipo de negociación que congelar el conflicto. Y congelar el conflicto, lo que hablaba Financial Times, y por tanto lo que yo creo que quieren hablar entre bambalinas sin que nos enteremos, es ceder a Rusia todos los terrenos que ya están bajo su control y que Ucrania entrara en la OTAN, luego ya han dicho que no que entrara en la OTAN, sino que tuviera garantías de seguridad bilaterales con algunos países, de lo que estuviera Estados Unidos, la entrada inmediata de Ucrania, de lo que quede de Ucrania, en la Unión Europea y, por supuesto, la reconstrucción la pagan los europeos. Esto era un poco el planteamiento que decía Financial Times, ¿no? Y que coincide bastante con el planteamiento de Trump-Vance que llevan como propuesta para el caso de que ganen las próximas elecciones estadounidenses, que son ya en 3 semanas, menos casi. Entonces, es decir, que estamos ya a las puertas. Esto, es decir, si Rusia ya ha perdido la guerra, si Putin está acojonado, si los rusos no son capaces de hacer nada bien y demás, ¿esto entonces a qué obedece? ¿Qué sensación se está dando con esto, Fernando? Obviamente, yo creo que, a ver, hay no Biden, que el pobre hombre está fatal de la cabeza, y Kamala Harris, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Pero vamos, alguna gente hay en la Casa Blanca que todavía tiene cierta lucidez y se da cuenta de que la guerra está perdida. Entonces, Ucrania, con la OTAN,
o la OTAN va a perder una guerra en Ucrania. Sería más correcto. Y esto es imposible darle la vuelta. Podrá tardar más, podrá tardar menos, pero ya... porque lo que estamos viendo es una degradación cada vez más rápida del ejército ucraniano. Y lo que necesita el ejército ucraniano, lo primero, son hombres, es decir, soldados. Y eso no puede conseguirlo, porque no tiene gente. Es decir, es así de simple, es una cuestión demográfica. Incluso aunque ya están pidiendo que bajen, que se suiciden del todo y que bajen la edad de militar a los 18 años. Están 25 a 18. Eso. Ya termina de eliminar a toda la juventud para que sea un país inviable demográficamente. Extraordinario. Entonces, bueno, pero aún así, si es que ya no pueden ganar, si es que cada vez las diferencias son mayores en todo, desde el número de efectivos que tienen los rusos, que es mucho mayor ya que el de los ucranianos, y lo que estamos viendo es que el número de efectivos de los rusos va creciendo y el número de los efectivos ucranianos va decreciendo, va bajando, con lo cual la derrota es inevitable. Ahora bien, pero esto lo saben, ¿sí? No, todavía pueden aguantar. Sí, no. Entonces hay que ir preparando al mundo para blanquear, para poner, bueno, para que no sea muy desastroso. Bueno, pues de alguna manera contar, inventarse una narrativa que pueda, bueno, pues eso, como digo, echar una cortina de humo y tal, blanquear. ¿Y cuál es esa narrativa? Que la estamos viendo ya efectivamente en los grandes medios norteamericanos y británicos. Primero, bueno, vamos a ver, hay que ceder y tal, vamos a hacer, estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a reconocer pues, los territorios que tienen ya ocupados los rusos, tal, que no entren en la OTAN. Esto saben ellos mismos que Rusia no lo va a aceptar. Faltaría más. Claro, esto es para consumo interno, no para decírselo a los rusos. Porque claro, están ganando y dicen, ¿qué me dices? ¿Me ofreces lo que ya tengo? Es de risa, vamos. Pero bueno, poco a poco irán dando pasos, hablando por debajo cuerda con los rusos y tal, a ver cómo consiguen blanquear esto. Por supuesto, le echarán las culpas a Zelensky y a los ucranianos. Nosotros claro. Lo hemos hecho muy bien y tal, lo hemos hecho muy bien, pero es que Zelensky ha metido la pata, la ha liado. Es decir, Zelensky, vamos, yo estoy casi seguro que, vamos, a muy poco tiempo terminarán echándolo o cargándoselo porque el resultado final, fuera el que fuera, o fuera el que fuese, la negociación por parte de Ucrania o la capitulación, que se va a parecer más a eso, no la puede hacer Zelensky, la tiene que hacer otra persona, porque Zelensky no está ya reconocido por Rusia como, porque no lo es decir, como presidente de Ucrania, legítimo. Es decir, la propia constitución ucraniana le deslegitima, con lo cual ahora mismo Zelensky es un señor como cualquier otro ucraniano, solo que el régimen se mantiene por la fuerza, digamos, tampoco hay una contestación muy fuerte por parte de los ciudadanos, aunque sí la hay, pero no tan fuerte como para tirar abajo el régimen, y como el occidente colectivo le reconoce, así por la buena, le dicen, bueno, este sigue siendo presidente, vale. Bueno, pues lo que van a hacer es, tienen que blanquearlo, saben que no, Zelensky tiene que desaparecer del tablero y bueno, pues lo pueden hacer desaparecer de muchas formas, desde un golpe blando que le den los militares a cualquier cosa, a un accidente. Ya sabes que los accidentes son muy típicos. Es decir, hay, Fernando, varios problemas con todo eso. Hay varios problemas que a ver cómo lo hacen frente. Una es efectivamente, hay que intentar empezar negociaciones porque cuanto más se tarde, peor. La derrota va a ser peor. Entonces, visto que ya no se va a poder vencer, pues habrá que ir pensando en cómo vamos a parar esto. Decía lo de Financial Times,
lo de aplicar el mismo modelo que se hizo con Alemania cuando acabó la Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la Alemania oriental queda bajo el bloque soviético y la occidental, y a la occidental cogemos y la metemos en la OTAN, ¿no? Este es un modelo, evidentemente, claro, es decir, todo este planteamiento obedece a que las élites occidentales, como siempre, piensan que todo el resto del mundo son imbéciles. Sí. Y como todos somos imbéciles, menos ellos, que son listísimos, pues entonces piensan que los rusos, que ahora tienen la iniciativa estratégica y que pueden aguantar perfectamente una guerra de desgaste que vaya desgastando no solo al ejército ucraniano, sino a la propia OTAN. Esa es la clave. Pues pueden ir perfectamente a aguantar el tiempo que haga falta. Pues si es que tarda un año más, pues un año más, 2 años, pues 2 años más. ¿Cuál es el problema? A ver, ya lo dijo Putin hace tiempo al principio, lo ha vuelto a repetir muchas veces con distintas palabras, pero somos que es él y, bueno, los rusos son conscientes que estamos ante un cambio de época completo y que ese cambio de época va a conllevar conflictos o un conflicto entre dos grandes bloques, digamos, que va a durar, ha dicho textualmente, al menos una década. Sí, o sea, que no solo el conflicto de Ucrania, es que hay más. Claro. Tenemos al imperio estadounidense, con sus vasallos europeos, japoneses, de Corea del Sur, enfrentados ya a un bloque, digamos, homogéneo, claro, que es Rusia, China, Irán, el eje de la resistencia, Corea del Norte, bueno, Bielorrusia, incluso Siria. Y lo que se van sumando. Y se van sumando, luego hay el resto que cada vez están ahí mirando, pero cada vez miran más hacia los rusos chinos, porque dicen, estos otros están fatal. A ver, que soy saudí y tal. Joder, es que mi principal comprador ahora es China, con lo cual, pues vale, le pago en yuanes, o que me paguen yuanes, ¿no? Lo del dólar como que no. Hacen la burrada esta que han hecho, bueno, han hecho tantas, a ver, como que hay que andar haciendo, bueno, la gente de Netanyahu, entendámonos, porque hay que andar aquí haciendo cosas, diciendo cosas raras. Es decir, la gente de Netanyahu hace lo de los busca, ¡pum! Que exploten y matan a un montón de gente y tal, de todo tipo. Claro, la monarquía de Golfo empiezan a llamar rápidamente a los chinos para que les vendan móviles y todo que no tengan ningún componente occidental. Que no hayan pasado por aquí. Claro, quiero decir. Y eso lo que hace es empujar, al final, a muchos países hacia, pues eso, el bloque, digamos, ruso-chino, para entenderlos. O ruso-chino-iraní. Hablaremos de eso un poco más tarde. El tema es, es evidente que suspender la reunión de Ramstein, suspender la conferencia de paz, es decir, algo está pasando. Es evidente que algo está pasando, sea porque ya ven que en las elecciones puede salir Trump y esto ya va a cambiar completamente, sea porque ven que la guerra va a entrar en una fase ya final, ¿no? Ya es decir, de derrota final. Y entonces yo creo que uno de los problemas, efectivamente, es cómo tapar esa derrota. Efectivamente. Y tapar esa derrota significa hay que llegar a un tipo de acuerdo en el cual, por supuesto, pensando que todos los demás son imbéciles, para que podamos decir, aunque sea una derrota, podamos decir, bueno, hemos ganado, hemos logrado detener a Putin, que pensaba expandirse hasta Lisboa y le hemos detenido ahí en el Donbass. Sí, y entonces, claro, es así. Y entonces, bueno, y hemos logrado... No des ideas que te las copian, es que son capaces de decir una cosa así. Hemos logrado que Ucrania, vale, sí, hay unos territorios ocupados ahí, pero hemos logrado que Ucrania, pues... Claro, hemos parado a Putin, esté hoy mucho más cerca de entrar en la OTAN que hace 3 años. Hemos logrado que en Ucrania entre la Unión Europea, que es la que va a pagar la factura. Es decir, y entonces lo quieren tapar con eso. La victoria sería algo así como hemos logrado que Putin no logre ocupar toda Europa. Claro, efectivamente. Es como si lograra ocupar toda Europa y dijéramos, pero hemos logrado que no ocupe todo el mundo. Claro, sí, no, que claro, es una cosa absurda, claro. ¿No?
pero está en esta lógica. Es decir, esta es la lucha de estos tipos, pensando siempre, claro, que todos los demás son imbéciles y entonces le van a firmar el acuerdo que ellos quieran, ¿no? No, te quedas con los territorios, pero no los reconocemos, no entra, no entra en la OTAN, pero va a haber acuerdos con todo, que es como si entrara, ¿no? Con garantías. No, es decir, a ver, esto evidentemente cualquiera que recuerde cuáles son los objetivos de Rusia expuestos en los documentos que envió a la Casa Blanca y a la OTAN en diciembre de 2021, sabe que son unos objetivos muy determinados y que es decir, no les van a engañar sacándoles un conejito de la chistera de Biden. No, además, pero además la última propuesta en firme que hizo Rusia, que fue hace unos meses, en junio me parece que fue, cuando Putin hace una serie de puntos muy claros y lo importante es que dice, si esto no se acepta, a partir de aquí ya nada. Y efectivamente no se ha aceptado y ya no hay nada que negociar. Quiero decir, que gana y se acabó. Porque han rechazado un planteamiento que era muy, digamos, muy, no ya sensato, sino hacía muchas concesiones. Es decir, pues, también te digo una cosa, Fernando. Partir de un intento de negociación con la idea que ellos tienen de que van a engañar a todo el mundo, porque todos somos imbéciles, partir de un intento de negociación en el cual ya empiezas admitiendo que los territorios que ya controlan los rusos se quedan en Rusia, que Ucrania no entra oficialmente en la OTAN y que la factura la va a pagar. O sea, a partir de eso ya, ten en cuenta que en una negociación algo más van a tener que ceder. Es decir, están ya en una situación muy malita para que los otanistas, nafos y demás fauna vayan diciendo que es que Rusia ya perdió la guerra, y Putin está acabado, aparte de los 250 cánceres que tiene, ya está acabado y demás, ¿no? Es decir, bueno, pues es decir, hay gente que está dispuesta a hacer el ridículo todos los días de su vida con tal de seguir cobrando las 30 monedas, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Lo que pasa, una cosa, Juan Antonio, lo que pasa es que, por desgracia, es decir, en Europa al menos, los medios de comunicación mundiales, globales, los grandes medios de comunicación, la televisión, bueno, internet, la radio, los periódicos, te pueden ya vender cualquier disparate, porque la gente normal y corriente que está trabajando, que llega a su casa y tal, y que tampoco tiene mucho tiempo que dedicarle a esto, pues se conecta a la televisión o lee un periódico o oye a la radio en el coche cuando va a trabajar y como le están bombardeando constantemente con lo mismo, con el mismo discurso, pues termina creyéndoselo. Aparte de que ya, y esa es otra historia, las sociedades europeas han convertido en unas sociedades bastante, digamos, atontadas o idiotizadas. Esa es otra historia. Muy burguesas, es así. Muy burguesas, acomodaticias, cada vez más analfabetas, por desgracia, eso es así. Es decir, entonces, bueno, pues le puedes vender cualquier cosa, como si Putin quiere conquistar Marte y si lo hacen medianamente bien, no lo creeremos. Es decir, porque ya vivimos, esto de la posmodernidad justamente es eso, es decir, el capitalismo posmoderno lo que hace es vender que todo es posible, todo es relativismo absoluto, con lo cual, claro. Y el individualismo más atroz, claro. Es decir, más atroz. Y después yo, claro. Y después yo, y no existen verdades objetivas, no existe la realidad. Todos son narrativas, todos son cuentos. Entonces cada uno tiene su historia que es tan válida como la de al lado. Esta idea, que ya digo, muy antigua, porque la posmodernidad la lanza Baudrillard que en los años 70, por ahí o antes, es decir, pero bueno, esto hace que como todo es relativo, como no existen verdades absolutas, te puedan cambiar el guión sobre la marcha. Es decir, en los grandes medios de comunicación pasamos de que Ucrania va a ganar por goleada a que Ucrania va a perder por goleada, pero no pasa nada. Ya como tú decías, ya lo vamos a envolver de tal manera que parezca un triunfo. Pues eso, que Putin, que quería invadir Europa, le hemos frenado en Ucrania. Claro, el día que se escriba la historia de esta guerra, es decir, y se cuente todo, esto va a ser
porque es que hemos tenido que escuchar cada cosa de boca de otanistas y demás gusaneras, hemos tenido que escuchar cada cosa en 2 años y pico. Y algunos siguen diciendo, siguen insistiendo. Sí, o sea, no tienen ningún temor al ridículo. Es una cosa impresionante. Mira, hay un aspecto también que hay que tener en cuenta con todo esto. Es decir, ¿cómo lo ven y qué puede haber detrás que les preocupe tanto como para intentar forzar ya una situación de este tipo? Por supuesto, dejando los pies de los caballos a Zelensky. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y lo has indicado tú antes, porque para negociar, primero tienen que modificar la constitución ucraniana y después tirar abajo una serie de leyes que decretó el propio Zelensky que prohíben toda negociación con Rusia. Si a eso le unimos que el presidente es ilegítimo, que la Rada o Parlamento ucraniano también ya es ilegítima, porque también pasó ya su periodo de sesiones, su legislatura ya ha acabado, con lo cual, no lo sé, será el alcalde de Kiev el que negocie o así. Es decir, es un misterio. Este momento es un misterio que a lo mejor los nafos y otanistas nos pueden explicar, ¿no? Pero ahora mismo es un misterio. Entonces, es decir, si viéramos que empieza a ocurrir esas cosas, pues entonces es evidente que la OTAN está dispuesta a negociar como sea y lo que sea, porque puede haber que haya algo más preocupante. ¿Y qué puede haber algo más preocupante? Pues que una derrota, lo ha dicho Emmanuel Todt en una entrevista reciente esta misma semana, una derrota en Ucrania puede significar el fin de la OTAN. Así es. Porque ya hay bastante división interna y esto podría ser ya justo la espoleta que reventara esa mina que tiene dentro la propia OTAN. Efectivamente, pero si es que la OTAN ahora mismo lo que está demostrando es que ya no sirve para nada, independientemente que digamos que estemos a favor o en contra. Desde un punto de vista objetivo, la derrota en Europa, que no olvidemos, la OTAN se creó para luchar en Europa, no en Afganistán, es decir, en la época de la Guerra Fría. Y por lo tanto, esa derrota con una Rusia que tiene menos capacidades que tenía la Unión Soviética, que era más grande, más población, etcétera, con unos aliados o vasallos, como queramos decir, que era el Pacto de Varsovia, con lo cual las líneas estaban más avanzadas hacia Occidente. Ahora las ventajas son al revés. Es decir, las ampliaciones sucesivas de la OTAN han hecho que lleguen, pues eso, hasta los bálticos y ya, claro, con lo de Ucrania ya era de traca. Es decir, bueno, pues en las mejores condiciones la OTAN va a ser derrotada por una Rusia que es menos potente que lo era la Unión Soviética en sus tiempos y eso sí significa el fin de la OTAN. Pues, ¿para qué sirve la OTAN? Si ni siquiera puede ganar en el territorio que supuestamente tiene que defender o que tiene que... Es decir, es que ya no hay manera de sostenerlo. Pero y ese es el fin de la OTAN. Clarísimamente. Claro, ya enlazando con esto, podemos hablar de algo de la OTAN, porque también ha sido noticia estos días que ha entrado, ha ocupado ya su puesto de secretario general Mark Rutte, sustituyendo al inefable Stoltenberg. Yo aquí, antes de darte la palabra, sí quiero comentar otras cosillas. Una, Mark Rutte viene de ser primer ministro en Países Bajos. Ustedes observarán, y esto lo repetiré una y mil veces hasta que todo el mundo se canse de escucharlo. Dense cuenta que todos estos puestos de los entramados globalistas siempre son los mismos y se reparten entre los mismos, no los elige nadie. Quito a Stoltenberg, al cual le voy a dar otro cargo, coloco aquí a Mark Rutte, paso a Lagarde, la paso al Fondo Monetario Internacional, la pongo en el Banco Central Europeo, a aquel le pongo la aquí y siempre son los mismos ocupando los mismos cargos, los Draghi, los de Guindos, los de por supuesto la von der Leyen, ¿no? Es decir, la más... En fin. La más bonita del barrio. Sí, sí. La que más destaca. Todos nos fijamos en ella. Entonces, es decir, bueno, pues ten en cuenta que son los mismos personajes siempre, a los que nadie elige. Se eligen entre ellos. Entre ellos. Bueno, pues este Mark Rutte, este señor,
Es decir, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer lo que hacía Stoltenberg. ¿Qué hacía Stoltenberg? Nada. Stoltenberg era una cacatúa que simplemente decía lo que le decía, o sea, hablaba de lo que y contaba lo que le decían que tenía que contar. Simplemente es un portavoz. Efectivamente. De quien manda en la OTAN. ¿Y quién manda en la OTAN? Un general norteamericano siempre, porque así lo establece la propia alianza. General norteamericano que a quien no obedece, al Pentágono, como es lógico, como es lógico, obedece al Pentágono, y el Pentágono a la Casa Blanca. Es decir, esa es la cadena de mando de la OTAN. Por lo tanto, lo que diga el señor Rutte simplemente es lo que le han dicho, que tiene que decir quienes realmente mandan detrás. Efectivamente, es un portavoz. Es decir, es un portavoz que tiene que ser siempre europeo para que, bueno, parezca que esto en realidad es una alianza más o menos igualitaria. No, es fachada. Otra vez, teatro, porque como bien señalas, quien manda es el general en jefe de la OTAN, que siempre es norteamericano, además, decidido por la propia OTAN. El estatuto. Está en el Tratado de la Alianza, ¿no? En el Tratado de la Alianza, con lo cual, bueno, pues eso, un portavoz para decir las barbaridades que toque en cada momento. Como hacía Stoltenberg, pues ahora este señor. Rutte. Y ya está. ¿Qué dice Rutte? Bueno, pues Rutte nos ha sorprendido. Yo voy a decir un poco las cifras para luego, claro, sacar la conclusión de lo que quiere Rutte y qué significa eso. Rutte ha dicho que, el mismo Stoltenberg le ha apoyado en su último discurso, que, bueno, que la OTAN ahora mismo no puede enfrentarse a Rusia. Obvio. Es decir, la OTAN, que tiene un presupuesto de defensa 20 veces mayor que el de Rusia, un presupuesto de defensa que ronda los 2 billones con B de dólares, resulta que no puede enfrentarse con Rusia, que necesita gastar más. Y se saca de la manga que hay que aumentar el número de efectivos de la OTAN de 82 brigadas a 131 efectivos de la OTAN en el este, lógicamente, para parar el ansia expansionista de Putin. Hay que pasar a 131 brigadas aproximadamente de cada una de 5.000 efectivos. Bueno, pues cojamos lápiz y papel, multiplicamos la calculadora y 131 brigadas, una media de 5.000 efectivos, son 655.000. ¿Vale? Bien. Pero cualquiera que sepa bueno, de cómo se monta un Estado Mayor y todo lo que ello implica, sus distintas secciones de Estado Mayor, pues sabe que por cada... porque estos 655.000 serían los que estarían en la línea de combate. Es decir, dicho en palabras de Rutte, dispuestos para el combate, en orden de combate ya. Bueno, pues esto significa que, como sabe cualquier experto de Estado Mayor, que por cada soldado que está en el frente de combate, hacen falta, en los esquemas OTAN, entre 3 y 10 soldados en distintos servicios. Logística, sanidad militar, administración, escalones de mantenimiento, municionamientos, es decir, toda una serie de servicios que son los que dan cobertura y permiten que esas unidades de combate funcionen óptimamente. Si no, es imposible. Bueno, pues tienen que ser, hay entre 3 y 10. Vamos a ser prudentes y vamos a decir, bueno, 5, que la media sean 5. Pues uno coge 655.000 y multiplica por 5 y le salen 3.275.000 efectivos, que sumados a los 655.000 hacen la bonita cantidad de casi 4 millones de efectivos. Vamos a ver. El señor Rutte... Qué disparate. Es que de risa, quiero decir. A ver, hay que decir claramente que todas estas cosas que cuenta Rutte y otros, esto es fantasía. Quiero decir, esto es inviable. Absolutamente inviable.
inteligencia de la gente. Esto es un insulto a la inteligencia de la gente. Pero cuidado que tiene una maldad detrás. Y la maldad, la maldad es que, claro, para esto que hace falta, aumentan los gastos militares. Aumentan los presupuestos. ¿Qué es de lo que se trata? Es de lo que se trata. Es decir, que el 2% del PIB ya queda muy lejos. Hace falta un 2,7, un 3,5 o a lo mejor hasta un 4% del PIB. Algún país del este ya lo tiene, ¿eh? Lo del 4%. Y más. Del PIB. Sí, los bálticos. Entonces, claro, y dices, wow, o sea, que va a haber que gastarse todo eso, ¿sacándolo de dónde? Pues de otras partidas del presupuesto, de la educación, de las infraestructuras, de las inversiones, de la sanidad. ¿De dónde va a salir? Claro, es decir, tú tienes una bolsa de dinero y o lo dedicas a una cosa o lo dedicas a otra. Y si lo dedicas a una, la otra se queda sin presupuesto. Bueno, pues bien. Y entonces, ¿cómo es esto? Es decir, ¿cómo se fragua todo este asunto? Bueno, pues muy sencillo, Fernando, muy sencillo. Yo cojo y le quito a los ciudadanos europeos y a los ciudadanos de los países de la OTAN de su bolsillo, saco su dinero como en la forma de impuesto, cada uno que le ponga el calificativo que quiera. Luego suelo poner el de robo, pero bueno, es decir, que quiera cada uno, pues le pone el calificativo. En forma de impuesto se lo saco a cada ciudadano. ¿A quién? Lógicamente a los que crean renta, fundamentalmente a los trabajadores. Entonces se lo saco a los trabajadores. ¿Para qué? Para poder pagar esos proyectos de defensa. Es decir, lo que va a ir al complejo militar industrial. Ahí está la clave. Entonces hago un trasvase de rentas del trabajo y se las llevo a las rentas del capital de ese complejo militar industrial. Que esos, los beneficios de esas rentas irán a las clases oligárquicas, que además son empresas extranjeras, en muchos de los casos, lo digo sobre todo para los países europeos, es decir, son empresas norteamericanas, con lo cual, bueno, a unas élites que además ya están entrelazadas, porque eso afecta al complejo militar industrial, afecta a las energéticas, afecta a la Big Pharma, afecta a las tecnológicas, afecta a las industrias mediáticas y del ocio, que ahora mismo están todas entrelazadas porque por encima de ellas existen una serie de entidades financieras y fondos de inversión que son los que manejan todo el dinero. Es decir, conclusión, que lo que quieren es sacarle el dinero a los trabajadores europeos para pagarles sus bromitas en forma de inversiones en gastos militares que van a ir a unas oligarquías que encima son las que dominan todo el resto del cotarro de los grandes consorcios económicos. Así es decir, además fíjate cómo se enlaza todo. Primero, bueno, o al mismo tiempo, pero vamos, primero, Putin es malo, malísimo, tal, y va a invadir Europa, y va a destruir Europa, y son neocomunistas y tal. Y te venden todo este discurso para asustar, para meter miedo. Porque además saben que los europeos somos muy miedosos para todo, ¿no? La idea de riesgo en Europa ha desaparecido, todo tiene que estar más o menos cuidado y tal. Saben perfectamente que son incapaces de reclutar ni a la fuerza a esos números absolutamente fantasiosos, porque la gente se guía. Es decir, las sociedades occidentales no son combativas. Es decir, la gente no está dispuesta a ir a morir para frenar a Putin o en la guerra de Ucrania, ni siquiera para defender su país. No nos engañemos, que las encuestas lo dicen muy claro. Luego, esta fantasía que se crea Rutte, ¿para qué es? Bueno, para poder justificar, porque claro, Putin va a invadir Europa, tenemos, como tú bien has dicho, que defendernos, hay que comprar armas. ¿Y a quién se las vamos a comprar? Fundamentalmente a Estados Unidos, al complejo militar industrial norteamericano, que ahora mismo está haciendo un negocio, pero vamos, espectacular. Porque incluso las principales empresas armamentísticas europeas no son europeas, están controladas por fondos de inversión norteamericanos, por BlackRock, por Vanguard, con lo cual, al final todo para allá. Un negocio redondo. Claro, además justificas, porque no olvidemos, ahí entramos con otra cosa. Hay una crisis económica brutal que la estamos ya padeciendo y eso verá más. Pero claro, para intentar apaciguar a la gente y que no salte cuando la cosa vaya más y nos empobrezcamos más, no saltemos por ahí y protestemos estas cosas,
Pues entonces hay que utilizar la amenaza de Putin para decir, como tú bien decías, como lo dijo Borrell, y algún báltico de esto, por ejemplo, que recuerdo, ya se está haciendo en algunos sitios, en Finlandia, por ejemplo. Bueno, miren ustedes cómo Putin es el mago, fíjese, tiene un ejército enorme, va a invadir Europa y tal, y estas cosas. Bueno, nosotros querríamos dedicar dinero a educación, a sanidad y tal, pero no podemos. No podemos porque hay que comprar armas porque tenemos que defendernos. Y la crisis económica, ya saben ustedes, es culpa de Putin, que no da el gas. Claro. No es al revés. Pero bueno, es culpa de Putin, que claro, no nos da gas y tal. Bueno, y así engañar a la gente, justificar un nuevo apretón de tuerca a las familias, a los trabajadores, etcétera, para que acepten ese apretón que les van a dar de tuerca con este discurso fantasioso, pero claro, como lo difunden todos los grandes medios de comunicación, yo entiendo que al final va calando, va calando, va calando, va calando, te lo crees, es normal. No, no, es así. Es así. Y bueno, pues ya que hemos hablado de la OTAN, vamos a hablar de su brazo político, la Unión Europea, porque la Unión Sí. Europea no es otra cosa que la rama política de la OTAN. Es decir, que nadie ya se engañe, es decir, esto ya ha quedado clarísimo, no tiene, no, yo creo que ya no hay ninguna duda, ya se ha visto que la Unión Europea, si alguna vez tuvo pretensión de algo, lo ha tirado todo por la ventana, es decir, esa es la realidad, posiblemente el virus estaba desde su inicio, ¿no? En el fondo, Sí, pues, puede ser así una es. idea norteamericana, ¿no? Pero bueno, durante muchos años, incluso el que está hablando ahora mismo, yo mismo, de alguna forma, pues pensamos que en un momento determinado la Unión Europea podía convertirse en un actor internacional con voz propia, con soberanía y demás. Bueno, yo creo que el primer hito fue cuando no se logró sacar adelante aquella Constitución Europea, en los años 2000, y después ya ha ido a peor, a peor, a peor, hasta convertirse ahora mismo en una especie de cueva de Alibaba al servicio de la OTAN, o sea, como instrumento de la OTAN, donde una casta incalificable, que cada uno le ponga el calificativo, pues se dedica al robo y a Sí, sí. servir intereses extranjeros, ¿no? Y esta semana, pues hemos tenido también Muy un interesante. espectáculo allí en el Parlamento Europeo, donde un Orbán, Víctor Orbán, presidente de Hungría, que fue, bueno, pues a exponer su visión de la situación en Europa y de la necesidad de imponer planes a futuro. Tiene la presidencia europea, Hungría rotatoria, por eso tiene que ir. O sea, no es que. Estaba ahí, efectivamente. Claro. Y allí estaba la que dicen que es presidenta de la Comisión Europea, presidenta de Europa, en el fondo, ¿no? Es decir, Sí, sí. estaba la señora Ursula von der Leyen, que se vino con el discurso escrito simplemente para atacar a Orbán. Es decir, yo creo que ni escuchó lo que decía Orbán, que no tenía nada que ver con lo que luego respondió Sí, sí, sí. Ursula von der Leyen, ¿no? Volvió a sacar los fantasmas del comunismo, volvió a sacar que si Orbán traicionaba, volvió a sacar el tema de los inmigrantes, que han provocado las crisis que han provocado dentro de la Unión Europea. Es decir, una cosa absolutamente esperpéntica, en la cual un sector del Parlamento Europeo aplaudía a Orbán, mientras otro sector, el más derechista, apoyado por los socialdemócratas europeos, porque hay que recordar que Ursula von der Leyen es el candidato que propuso el Partido Popular Europeo, es decir, la derecha liberal, para entendernos, ¿no? Es decir, bien, pues ese otro sector del Europarlamento cantaba el Bellachao, mientras Orbán hablaba. Bien, esa pocilga, a la que llaman Parlamento Europeo, esa pocilga es el mejor reflejo de lo que es la actual élite, las élites políticas, económicas, culturales y demás, de eso que llaman la Unión Europea, sin duda. También hay unas declaraciones de Fico que yo creo que merece la pena
comentar. Sí, muy importante, sí. En los cuales, bueno, pues a las comentas, Fernando, para llegar a decir que, bueno, todos estos que hablan de misiles, de que hay que entregar a Ucrania misiles de largo alcance, que evidentemente lo que buscan es que quieren crear una guerra mundial, ¿no? Es decir, lo que Sí, se sí. pretende. Y que a lo mejor algunos en el Europarlamento, pues igual tenía que caer en Bruselas algún misil para que supieran de qué están hablando. También ha habido declaraciones del presidente de Croacia que ha dicho que de ninguna manera Croacia va a intervenir en una operación sobre el terror que signifique enviar soldados croatas a defender a Ucrania. También ha habido otras declaraciones del presidente polaco diciendo que Ucrania no va a entrar en la Unión Europea ni en la OTAN, mientras no se resuelva el asunto de los crímenes contra la humanidad que realizaron los nacionalistas ucranianos hoy en el poder contra polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todos los fantasmas en Europa, cada vez que se abre una puerta, salen todos los fantasmas. Que son muchos. La división, la incapacidad de ver un futuro común, de ver un futuro en soberanía, en libertad, de capacidad de poder decidir lo que quiere hacer Europa. Y nada, pues ahí seguimos aguantando a esta caterva de ladrones, a esta caterva de vividores, de vagos y de sinvergüenzas que, bueno, tienen una cosa a su favor, y es que las poblaciones europeas siguen votándoles. Sí, sí. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Yo cada día lo digo más y cada vez lo tengo más claro. Las siguientes cosas. Uno, por lo menos en Europa, cada vez vivimos en un mundo más distópico, es decir, más orwelliano. Es decir, tenemos nuestro ministerio de propaganda, perdón, nuestro ministerio de la verdad. Han aprobado una ley justamente para eso, para evitar la desinformación en Europa, es decir, para evitar discursos contrarios a los suyos. Ya está aprobada y entró en vigor el 25 de agosto. O sea, que no es que, bueno, ya tenemos, ya digo, un ministerio de la verdad que irá diciendo y cambiando la historia, ya la están cambiando. Ya lo dijo el presidente Buzek, que me parecía una vergüenza que no se invitara este año a la liberación del campo de Auschwitz a los rusos. Y dijo con ironía que ya solo faltaba que invitaran a los que lo hicieron, a los alemanes. Que es el colmo del disparate. Ya oímos discursos de que fueron los norteamericanos los que ganaron la guerra. Bien, es decir, el Ministerio de la Verdad está funcionando a todo tren. Y ya tenemos también una policía del pensamiento, como Orwell. Quiero decir, es un mundo cada vez más distópico, al menos en Europa. Y luego ya viene algo que es inevitable, que ya es inevitable, nos guste o no. Y es, como tú bien has señalado, primero, el futuro de la OTAN, cero. Cero. La OTAN no tiene futuro. Va a terminar, bueno, disolviéndose, de facto. Es decir, el futuro de la Unión Europea, cero. Lo hemos visto, las tensiones internas y las diferencias entre unos y otros. Es decir, ¿por qué? Porque, como tú bien has señalado, si alguna vez, cosa que dudo, pero bueno, si alguna vez esto fue un proyecto para integrar Europa y que fuera una potencia económica, incluso tuviera una defensa común y tal, esto desde luego ya ha desaparecido completamente. Y la Unión Europea que tenemos ahora es pues eso, el brazo propagandístico, financiero de la OTAN. Es decir, básicamente. Pero es que lo ha dicho Orbán, con toda la razón del mundo. Es decir, al final, después del discurso lamentable de Úrsula, ha dicho, ha comentado, bueno, pues lo que ha dicho Úrsula, lo que han dicho otros portavoces, y al final ha dicho, esto, como saben ustedes, es un nido, bueno, no exactamente con estas palabras, esto es un nido de corrupción. Les ha llamado corruptos, cosa que es sabida. Y eso lo puedo, digamos, garantizar, porque he podido hablar con varios eurodiputados que ya no lo son y te lo dicen. Javier Couso es uno, pero hay más. Es decir, que aquello es un nido de corrupción.
Es decir, que no hay nadie, pero a mí me contaba, y no era Javier Couso, otra persona, pero vamos, y lo contó la radio y tal, que cuando él era eurodiputado estaba en la comisión de lo que fuera y allí todos sabían que pues, el alemán le paga para que defienda los intereses de tal país, el francés este otro, o tal empresa, el tal, no sé, todos estaban corrompidos y Sí, al sí. servicio no de Europa ni de nada, sino de la gente que le pagaba. Es decir, a una cosa, ya digo, tremenda. Y no tiene ningún futuro. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Hay un periodo que yo llamo una anomalía en la historia europea por una serie de circunstancias específicas, fundamentalmente, para no enrollarme, la aparición de las armas nucleares y dos grandes bloques con conceptos antagónicos, capitalismo, comunismo. Y eso hace que los norteamericanos, que se han quedado con Europa Occidental, no lo olvidemos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha sido independiente ya, esto hay que dejarlo claro. A partir de ahí, los norteamericanos, que son los que mandan, bueno, dicen, a ver, tenemos un competidor difícil y además, después de la Segunda Guerra Mundial, hay muchos partidos comunistas pujantes en Europa Occidental y tal, ocurrieron los de la Guerra Civil en Grecia, etcétera. Uy, uy, uy. Ya no podemos mantener a la gente casi con salarios de subsistencia. No, vamos a crear eso que hemos llamado después el estado de bienestar. Pero eso es circunstancial porque tengo un rival, la Unión Soviética, que presenta un modelo distinto. Ya, luego hemos sabido y tal, no sé qué, que la Unión Soviética cayó, tal, implotó, pero eso no se sabía en ese momento. Quiero decir, ahí era una competencia y lo que se veía en ese momento era, pues eso, una alternativa que podía acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces había que ganarse a las poblaciones de la Europa Occidental elevando su nivel de vida y de consumo. Y además así tiraban de la economía, ¿no? Hay que decirlo La idea de que, Keynes. hay que, decirlo que en gran parte también ese alto nivel se consiguió expoliando países del tercer mundo. Claro, no. Neocolonialismo, los franceses son el ejemplo clásico. Ahora lo hemos visto con Níger cuando les han echado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Desaparece la Unión Soviética y ese periodo anómalo de no guerra en Europa, en general, pues ya no, ya ese acuerdo entre las dos grandes potencias de no enfrentarse directamente en Europa, acuerdo no firmado, digamos, hablado, porque eso llevaría a una guerra nuclear y por tanto es cuando se crea el concepto de destrucción mutua asegurada, etcétera. Eran más, por lo menos, más inteligentes que ahora. Bueno, eso como desaparece, llegan los norteamericanos y dicen, ¡hemos ganado! Y a partir de ahí, todos los desastres que vienen hasta ahora, porque se creen que son ya. Pero claro, los europeos que se les unió a la fuerza, entre comillas, ya una vez que desaparece esto, pues volvemos a lo mismo de siempre, a la guerra, a los enfrentamientos, pero es que esta es la historia de Europa desde sus inicios. El otro día veía, os lo tengo que pasar, un mapa de unos investigadores que han cogido todas las guerras que están documentadas desde hace 2500 años hasta aquí, en todo el mundo. Y entonces, claro, ves el mapa del mundo, bueno, tal, un sitio y tal, y es que cuando van poniendo puntos de colores mayores o menores según la guerra y tal, lo típico. Y cuando llegas a Europa, es que no se ve Europa, porque es que hay tantos puntos que la tapan, que no se ve. Sí, bueno, como, pero Fernando, claro, ahora vienen lo que hemos visto en el Parlamento Europeo, las tensiones. Las tensiones. Pero mira, una de las cosas que tú lo has señalado que, bueno, pues hacían de Europa un sitio atractivo era precisamente la economía. La economía es otro de los grandes desastres provocados precisamente por la toma de posición europea
ante la falta de soberanía, independencia e integridad moral Sí. que ha tenido estos gobiernos europeos, y ahora nos han metido también en el follón económico. La última gracieta también de esta semana es iniciar una guerra comercial con China, poniéndole unos aranceles absolutamente prohibitivos a sus coches eléctricos, porque aquí lo verde va en función de lo que nos interese. Hombre. El coche eléctrico en Europa, yo imagino que nuestros amigos en las Américas, pues no sé cómo está la cosa, ¿no? Lo tenía que explicar Ariel el próximo día. Pero en Europa, tener un coche eléctrico es un lujo para ricos. Es muy caro. Es un lujo para ricos. Tener un coche eléctrico implica, primero, tener otro coche, porque si tiene que hacer traslados de larga distancia, no hay cobertura suficiente para poder asumir el hecho de que tú tengas que recargar un coche eléctrico. Recargar son entre 20 y 45 minutos dependiendo del modelo. Puedes llegar a una gasolinera donde tengas que estar ahí esperando hasta que te toque el turno para recargarlo. En fin, que no es una cosa, es una cosa más bien pues para circulación en ciudades en las cuales a los coches antiguos, a los coches de los pobres, de los trabajadores, no se les deja pasar, como en la ciudad de Madrid, ¿no? Al centro de la ciudad, salvo que tengas un coche eléctrico. Y un coche eléctrico que está hecho, efectivamente, para que lo compren al menos la clase media alta. Bien, ¿quién tiene coches eléctricos más baratos? Si queremos estimular esa economía verde, China. Bueno, pues no se les deja pasar. Se le imponen unos aranceles terribles, entre el 70 y el 100% de aranceles, para que no hundan la industria automovilística europea. Y uno se pregunta, ¿la industria automovilística europea? O sea, la de Mercedes, BMW, Peugeot, Renault, Fiat, Porsche, esa industria, esa es la que se encuentra en peligro. Y eso es como es posible, porque sus coches son muy caros. ¿Y por qué son muy caros? Porque sus costes son muy altos. ¿Y por qué son muy altos? Sí, hombre, claro, los trabajadores alemanes cobran más que un trabajador chino, de momento, ya la diferencia va reduciéndose, como bien tú sabes, Fernando. Es decir, pero sobre todo por una razón muy sencilla, porque los costes de producción, debido al coste de la energía, son mucho más altos. ¿Y por qué los costes de energía han subido tanto? Porque resulta que ya no le compramos el petróleo y el gas a los rusos, que nos lo dejaban barato. Fantástico. Este es el desastre. Y entonces, para ello, lo que se inicia es una guerra comercial con China. Y tú sabes las relaciones de China con Europa. O sea, la necesidad que existe de productos chinos. Que Europa es el mayor, o sea, es el primer cliente comercial de China. O sea, y tú conoces. No, es un suicidio, pues, digamos, un suicidio querido, programado. ¿Por qué? No olvidemos, porque las élites globalistas quieren cargarse Europa. Es decir, así de claro. Y cargarse las estructuras de los Estados-nación, etcétera, etcétera. Porque su modelo es otro. Y además, no olvidemos, Estados Unidos tiene que impedir a toda costa que China al final se convierta en la primera potencia, no solo económica, sino incluso militar del mundo. Pero simplemente porque los chinos lo están haciendo bastante bien. Bueno, entonces, claro, es decir, el problema está en que dices, mire usted, me pueden caer bien los chinos, mal, me da igual. ¿Quién es el principal socio comercial de Europa? China. Es decir, es un suicidio. Vamos, pues le ponemos, entramos en la guerra de los americanos contra China, en este caso a través de las sanciones. Eso va a suponer un desastre para Europa. A los norteamericanos les da igual porque Europa es un peón más en su tablero que mueve, como lo es Japón, como lo es Corea del Sur, es decir, como son Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Tiene una serie de peones que los puede sacrificar. Y es lo que está haciendo, y además en beneficio propio, porque significa que aparte del empobrecimiento tremendo que tendríamos, y el desastre, quedaríamos exclusivamente en manos de quién? De la economía norteamericana, que nos vendería de todo. Con lo cual, jugada otra vez perfecta para los norteamericanos. Fastidian a los chinos, se cargan Europa definitivamente
y tan contentos. Es decir, es que claro, esta élite anglófila, globalista, que hay que tener en cuenta una cosa, que un globalista, por definición, es un señor, una señora que dice que las grandes corporaciones, que el mundo es global y que las fronteras deben desaparecer. Y no solo a nivel comercial, sino en todos los aspectos. Los estados-nación para ellos son una reliquia del siglo XX, del siglo XIX, y eso tiene que desaparecer. Las estructuras familiares, da igual que sean estructuras familiares cristianas, ateas, musulmanas, hindús, las que sean. Es decir, eso es pasado. No, hay mucha gente, porque encima son neomaltusianos. No, hay mucha gente. Claro, ese discurso es el que nos lleva a que esta gente en Europa, los beneficiarios de esto, los líderes europeos, la señora von der Leyen, el señor Borrell, etcétera, etcétera, toda esta gente, todos estos globalistas, no defiendan sus propios países. Porque les da igual, porque no creen en ellos. Porque no creen en ellos. Es un problema para quien les pagan las corporaciones. Es decir, claro, ellos van en contra de todo lo que sea comunitario, desde la familia, la comunidad, el municipio, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea comunitaria. ¿Por qué? Porque solo les interesa el individuo consumidor. Efectivamente. Y además le interesaba que fuera productor, posiblemente con el desarrollo ya ni eso. Hasta ya ni eso, solo que consuma. No, y además, si yo soy un individuo aislado, que no tengo apenas relaciones con otros individuos, porque me meto en la realidad virtual, porque estoy pensando por ahí en tonterías de estas y tal. O te han puesto pasa? En que al final me tienen completamente esclavizado, sometido, porque soy incapaz de asociarme con otras personas para hacer algo. Es decir, incluso para protestar delante de un ministerio sobre cualquier cosa. Eres una pulga frente a unos gigantes, claro. Claro. Porque la fuerza siempre de los pueblos ha sido precisamente la unidad, unirse, y precisamente esa fuerza de la unidad es la que le daba esa potencia para poder enfrentarse. Cuando eres un individuo consumidor que además estás endeudado, porque quieren que te endeudes, sí, que además lo fomentan. Estás controlado porque cada vez utilizan más mecanismos de control social y donde además te han atemorizado, porque si te sales del circuito, pues igual te cae la represión encima. Primero con la censura, luego será la denuncia, luego el asesinato social en los medios y por último igual hasta te pasa algo. Es decir, entonces, esto es lo que ellos quieren. Entonces, todo aquello que sea comunitario, lógicamente, aborrecen de ello. Solo les interesa el individuo puro, absoluto, el yo nada más. Mira, dice uno de nuestros espectadores, ¿qué hace un pobre en el centro de las ciudades? Pues mira, un pobre en el centro de las ciudades igual tiene que ir a trabajar. Y para ir a trabajar no puede ir con su coche, porque su coche es coche de pobre. Y entonces, pues, tiene que utilizar, en el mejor de los casos, el transporte público que haya, que a veces no cae muy cerca de su centro de trabajo o de su domicilio, donde a veces tampoco llega a la hora, donde a veces es un coste incluso mayor que el que puede tener el combustible y, por supuesto, mayor que el que tiene el coche eléctrico. Pero fíjate una cosa, es que es muy interesante lo que plantea. Lo que plantea este presidente, oyente, en fin. ¿Por qué? Fíjate, la jugada es maestra. Los que primero fomentaron el macroconsumo de los coches tradicionales, de combustión interna, fueron estos mismos que ahora dicen que no. Y nos dijeron a todos, no, cómprese usted un coche que le da estatus, le da movilidad, de todo. Y ahora vienen y dicen lo siguiente, dicen, no, es que la ecología del planeta está fatal. Nada de coches de combustión interna, nada. De gasolina, tal, esto hay que eliminarlo. Y te vas a comprar un coche eléctrico que, como no tienes dinero para comprarlo, pides un préstamo y te endeudas más.
esta es la trampa. El otro día, hace unos meses me acuerdo que cogí un taxi porque llevaba tarde a un sitio y tal. Bueno, y el hombre, hablando con el taxista, me contaba, era un Tesla de estos, un coche eléctrico, y dice, claro, joder, yo me compré este coche. El hombre haber tenido un puesto de trabajo mejor remunerado, pero como la economía va como va, tuvo que hacerse autónomo y en este caso se metió en el negocio de los taxis, ¿no? Entonces, me contaba, dice, claro, yo he tenido que comprarme un coche eléctrico y, claro, no tenía dinero para esto, con lo cual me he tenido que endeudar y ahora con los precios de la electricidad y tal, es que no gano. Es decir, no hay manera, pero ya te han pillado. Es decir, ya te tienen aún más endeudado con la esperanza que tenía este buen hombre de que, bueno, me compro el coche, pago un montón de cosas para poder tener una licencia de taxista y tal, y bueno, pues sobrevivo, como y tal. El problema es que te engañan porque luego la economía no te va a permitir vivir y sigues endeudado pagando un coche X tiempo. Y añades el coche a la casa, que también la has comprado y tienes que pagarla a 50 años, dicta, es decir, le añades me acuerdo que en las vacas gordas, entre comillas, aquí en España, Sí. era de risa, porque llegabas a un banco a pedir un crédito para comprarte una casa, vale. Y llegaba el del banco y te decía, bueno, pero ¿no quiere usted un coche? Aproveche que esto le damos el dinero para el coche. Y unas vacaciones en el Caribe o por ahí, también se lo financiamos, no hay problema. Y todo, te lo financiaban todo. Ya te tienen cogido, ya te tienen endeudado y luego pasó lo que pasó cuando la burbuja inmobiliaria aquí en España estalló, la gente en la calle. Porque los bancos se quedaban con todo, con todas las casas, porque Sí, no, claro. pero bueno, era Pero quiero decir que todo esto está fomentado en beneficio de esas élites globalistas, y en este caso las élites globalistas europeas. Esos señores que están en el Parlamento Europeo, que estaban con von der Leyen, aplaudiendo el discurso de esta señora. Pero bueno, era un poco contestar Sí. a nuestro espectador. Sí, pero no. Eso es lo que tiene, el hecho de qué vas a hacer en un centro de la ciudad, ¿no? Por eso claro, hay mucho te obligan. es mucho que efectivamente huyen de las ciudades, porque es que empieza a ser muy caro ya vivir en las ciudades. No vamos a entrar en el tema del coche eléctrico como salvador de la humanidad y del planeta. Sí, es otra historia. Nos llevaría muy lejos, es decir, nos tendríamos que hacer otro programa sobre cómo, porque la contaminación no es solamente cuando se utiliza una tecnología, porque se puede contaminar mucho más en la producción de la tecnología o en el reciclaje de esa tecnología. Entonces, un día, si Ariel quiere más, podríamos hablar del coche eléctrico Un monográfico, y de las efectivamente. consecuencias que tiene para el medio ambiente. Sí, además. Eso que tratan como cosa verde, un aparato verde, y lo que conlleva precisamente los millones de toneladas de litio que se necesitan, de dónde sale ese litio, lo que contamina ese litio, las condiciones laborales que tiene la gente que está en las minas de litio, es decir, y todo esto lo digo para que luego en conciencia cada uno cuando vaya a comprar un coche eléctrico no saque pecho pensando que ahí va un desgraciado que todavía utiliza el gasoil o la gasolina y yo, que yo soy, vamos, he venido a salvar al planeta, porque sin mí el planeta desaparece. He venido a salvar el planeta, he comprado un coche eléctrico. Vamos a todo esto es dejarlo. una farsa. Y ya hablaremos, por ejemplo, esto, Internet, los móviles, los ordenadores, su producción contamina. No os cuento lo que contamina. Y no solo eso, Las grandes bloques de servidores, grandes naves de servidores, ¿eso contamina? Claro, no. Hombre, ni os cuento. Ya hablaremos un día de eso y de la trampa. Habría que hablar, por ejemplo, quizá nuestros amigos de América, pues yo no sé, el desarrollo que tendrá más o menos las estaciones solares o todos los
emplazamientos estos de aerogeneradores, ¿no? En España es un desastre. Es un desastre. ¿Por qué? Porque están arruinando paisajes, matando aves, deteriorando los campos y eliminando tierras de cultivo para colocar esos trastos, porque les es más rentable a los dueños de la tierra. Y si la tierra si no se puede poner porque hay bosque, se quema el bosque. Se quema el bosque para poder colocar placas solares y aerogeneradores. Y luego, encima, para desgracia, como la energía solar o la energía eólica no es continua, porque tú no le puedes obligar al sol a que esté 24 horas ahí brillando, ni puedes obligar a los vientos a que estén todo el día soplando para que te muevan los cacharritos, pues resulta que por cada kilovatio hora instalado en energía renovable tienes que tener de respaldo otro kilovatio producido ¿en qué? Energía no renovable, fundamentalmente gas, cuando no carbón, como en la verde Alemania, cuando no carbón. Con lo cual te das cuenta de la inmensa tomadura de pelo del ecocapitalismo, que lo que busca es otra demanda artificial para aumentar la tasa de ganancia. Ya está. Efectivamente. De engañarnos ya, y dejen de tomarnos por imbéciles. Pero bueno, esto daría, ya digo, que daría para un programa. Ya digo, solo un pequeño apunte, decir que, a ver, digamos que todo lo que se puede electrificar, porque no olvidemos, lo que se hacen estas energías renovables es producir energía eléctrica. Claro, no todo puede ser electrificado. Aproximadamente más o menos un 20% de la energía puede ser eléctrica, pero luego hay cosas que no pueden ser eléctricas de ninguna manera. Poner un ejemplo típico. ¿Alguien de verdad piensa que se puede mover un portacontenedores, un barco portacontenedores con energía eléctrica? Vamos, te partes de risa. Y el 80% del comercio mundial se hace por mar con estos barcos. ¿Pero qué me cuentan? Que no todo se puede electrificar. Un máximo de un 20%. Es decir, de hecho, en España se da la paradoja absurda que, claro, esto es un gran negocio porque está subvencionado por la Unión Europea, con lo cual te queda la subvención y si funciona o no, eso es lo de menos. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ahora mismo España pues produce más energía eléctrica de la que necesita. Se han puesto a crear generadores de placas solares, eólicos y demás, y se está desperdiciando energía eléctrica justo por eso, porque no todo se puede electrificar. Claro, pero porque además buscan el dinero simplemente que de las subvenciones por claro, energía renovable. El gran negocio de esto es las subvenciones que te da la Unión Europea. Y es, oye, ecocapitalismo puro y duro. Sí. Puro y duro, pero o sea, claro. Ecocapitalismo salvaje. O sea, salvaje. Es una cosa impresionante. Bueno, aparte, como dicen algunos de los espectadores, que vamos a tener que enviarles a todos una caja de aspirinas porque los tienen malados con el movimiento de brazos. Yo muevo mucho, perdonar, yo es que soy muy... No, que está bien, que está bien, cada uno como es, me parece perfecto. Nos queda muy poquito tiempo, solo pues, si quieres hacer algún comentario porque se viene otro de los grandes hitos. Justamente el hito que está antes de las elecciones norteamericanas es la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia. Sí, efectivamente. Solo un dato, en las últimas 2 semanas, Azerbaiyán, Cuba, Siria, Turquía son países que acaban de pedir oficialmente su inclusión, su integración en los BRICS. ¿Algún comentario sobre este? Pues bueno, esto vamos a verlo, pero que de a poco va a ser un golpe demoledor a la economía de Estados Unidos, de Estados Unidos. ¿Por qué? Algunas cosas ya sabemos. Nos lo han contado. Por ejemplo,
que se va a crear un sistema alternativo al sistema SWIFT. Eso es un golpe demoledor a Estados Unidos. Y lo que vamos a ver más o menos en esa cumbre de los BRICS es que se va a esbozar un sistema alternativo al sistema norteamericano construido después de la Segunda Guerra Mundial, al sistema de Bretton Woods, es decir, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Lo que se llamaba el Consenso de Washington, sí. Efectivamente. Pues lo que van a hacer es crear digamos, unas instituciones alternativas. Y lo peor de todo es que van a esbozar, ya irán contándonos, una moneda de comercio mundial que va a estar, y eso es lo importante, respaldada por oro y seguramente también por otro tipo de metales preciosos, etcétera, como el platino, etcétera. Sí, se habla de 40% en oro y el 60% en materias primas o monedas nacionales que van referenciadas a materias primas. Lo importante de esto es que, claro, es decir, esto no es una moneda que se vaya a utilizar para comprarte el periódico. Esto es una moneda fundamentalmente para los pagos transnacionales. Es decir, que cuando haya que pagar, India tenga que pagar una factura a Rusia o a Vietnam, si fuera, o a Irán, si como miembro de los BRICS, no tenga que hacerlo a través del dólar. No tenga que utilizar el dólar para ello. No tenga que comprar dólares a la Reserva Federal y pagar por esos dólares, sino que directamente, mediante esta moneda, se puede hacer una equivalencia, es una moneda, va a servir de referencia para que se sepa la equivalencia que tiene la moneda iraní con la moneda india, con la rupia, y establecer esa equivalencia para poder hacer el intercambio comercial sin necesidad de pasar por el dólar. Y encima ya sin necesidad en el futuro de pasar por el sistema SWIFT de los bancos occidentales. Con lo cual, el golpe es demoledor. Demoledor. Y me temo que Estados Unidos responderá como suele hacerlo. Y especialmente cuando atacan a lo más importante para ellos, que es el dólar, con guerras. Claro, es lo que suelen hacer. Es decir, desestabilizando países, creando tensiones. Es decir, es exactamente con lo que yo creo que van a responder. Y vamos a ver todas estas cosas, cómo afectan a las elecciones norteamericanas. Que bueno, puede pasar cualquier cosa, pero cualquier cosa. En fin, yo creo, Fernando, ya llevamos... Sí. Yo creo que no vamos a abusar más. Entre otras cosas porque el domingo tendremos programa. Claro. Y luego ya el domingo también. Ya el martes, en fin. Ya está de nuevo Ariel aquí, después de esos días de merecido descanso. Y nada, solo recordar... Pero una cosa hay que decir, Juan Antonio. Likes, más likes, por favor. También. Eso. La campanita. Cualquier día nos callan. Que si no, claro, efectivamente, compartir con todo el mundo, escribir cosas. Más anuncios ahora que aguantarle porque nos los meterán, pero eso es garantía de que no nos taparán la boca. Ahí está. Claro, es decir, lamentablemente es así. Estas son las reglas del juego hasta que las podamos cambiar. En fin, Fernando, finalmente volver a insistir en que todo esto, mira, yo creo que nos damos por contentos simplemente si logramos que alguien reflexione un poquito sobre lo que está pasando. Efectivamente, así es. Así es. Nosotros no tenemos ni la verdad absoluta, nos equivocaremos muchas veces, no somos expertos como esos que aparecen en los grandes medios de comunicación. Somos estudiosos, ya lo he dicho muchas veces, somos estudiosos. Los expertos son ellos. Ellos son expertos porque son los más listos, los que más cobran, los más ricos, tienen coche eléctrico, etcétera, ¿no? Pero hacemos una cosa que yo creo que es fundamental en estos momentos. Damos una visión del mundo, de la geopolítica, de la economía, distinta, diferente, alternativa. Nada, y luego que cada uno elija. Y ni siquiera es para que nos hagan caso, sino simplemente para que digan, hombre, si hay tipos mal encarados como estos que dicen estas cosas, es decir, que son muy distintos a lo que dicen los otros, oye, voy a interesarme a ver qué es lo que está pasando. A ver qué pasa. Claro, porque si el relato y el discurso es monótono y uniforme, nadie se va a hacer una pregunta de por qué pasa.
Claro. Solamente eso es cuando tú notas que efectivamente hay voces que dicen todo lo contrario a lo que dicen otras voces. Es decir, cuando hay contradicciones. Ahí es donde, de la contradicción, es donde debe surgir el pensamiento crítico y también, lógicamente, utilizando las herramientas de la lógica, que es no de la emoción ni esas cosas, No. de la lógica formal, del razonamiento, que eso antes lo aprendíamos en la enseñanza media, ahora yo no sé, ¿no? Pero uno recuerda aquellos principios de la lógica formal, como el principio de identidad, el principio de no contradicción. Es decir, una cosa no puede ser A y B al mismo tiempo, y no A al mismo tiempo. Si es A, no puede ser no A. Es decir, al mismo tiempo, ¿no? O el principio de causalidad, ¿no? Es decir, la causa de la causa es la causa de la razón causada. Hay que ir hacia ver cuál es la última causa, las causas últimas que producen los acontecimientos, ¿no? Y uno aplica las viejas reglas de la lógica formal que todos aprendimos en la escuela. Si uno aplica eso, es capaz de ver esas contradicciones, pues a lo mejor, oye, conseguimos que poco a poco seamos más los que van abriendo los ojos a la realidad, no a la falsificación de la realidad, en las cuales pues esta covacha de individuos supremacistas morales y miserables en el fondo, pues nos tienen acostumbrados. Así es. Nada, pues un saludo a todos. Que pasen todos ustedes buenos días hasta que venga Ariel. Yo les veo el domingo. Y yo el martes. Así que buen fin de semana. atraque, seguimos ahí dando la tabarra. Venga, muchas gracias. Venga, un saludo, Dios. Un saludo.